Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo la parte aplicativa del Sermón de la Montaña. Y esta parte, bueno, llega en un buen momento, porque la humanidad está experimentando cambios. Y esos cambios son cambios soterrados, es decir, secretos, porque son cambios teóricos y son cambios legales. Eso es importante decirlo. Son cambios conceptuales, son cambios teóricos, pero luego se traducen en cambios legales. Y luego en cambios constitucionales. Es decir, que una vez que estamos atrapados en estos cambios, es difícil poder salirse. Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa no había manera de emanciparse de los criterios de justicia de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica. Estos criterios de justicia tenían gran dosis de verdad, pero gran dosis de engaño y también de injusticia. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿y cómo algo que se supone viene de Dios, viene con torcedura? Bueno, porque quienes estaban administrando los tesoros divinos se habían corrompido sus mentes, sus corazones también estaban corrompidos, había una consistencia en la praxis, en la teoría, en el aspecto legal. De ahí es que, aun cuando el léxico del derecho de la Edad Media es un léxico, digámoslo así, bañado, saturado por conceptos bíblicos, por ejemplo, venganza, el mismo concepto de justicia, de vindicación, de perdón, etcétera. Todos esos términos legales provenían y aún provienen, pero ya esos términos se han redefinido de tal manera que probablemente si usted hace una definición o plantea una definición, por ejemplo, de venganza, alguien le va a decir está equivocado, porque en la justicia contemporánea venganza no se entiende igual a como se entendía en otras ocasiones. Es como el concepto de familia. Cuando despertemos, vamos a decir, oh, ¿y en qué mundo es que estamos? Cuando veamos que ya familia no es, bueno, la composición de un matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Y entonces de ese matrimonio vienen los hijos, ahí está la familia. No, ya esa no es la definición. ¿Por qué? Bueno, por el asunto de género, por el asunto de la homosexualidad, del lesbianismo. Entonces, sutilmente, estos conceptos se han metido, ¿verdad? Y están soterrados, y cuando usted venga a despertar, ya las leyes van a tener otra definición acerca de lo que es la familia y de otros términos, repetimos, relacionados con la familia. Pero volvamos sobre el punto. Después de la Revolución Francesa, entonces encontramos cambios, pero son cambios conceptuales. Cambia Francia, no se pensaba que los Estados Unidos iban a cambiar y ahora pareciese, en este periodo especialmente, en este periodo de 4 años, de 8 años, ya finalizando, del actual presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es como si hubiese en los Estados Unidos una especie de revolución francesa. En efecto, para el tiempo de la Revolución Francesa hubo una revolución, pero fue una revolución donde no hubo tanta sangre, ni tantos muertos. La Revolución Francesa, como se ha señalado en otros programas, produjo una cantidad inmensa de muertes, es decir, de personas que fueron llevadas a la guillotina. Los cambios experimentados entonces en los Estados Unidos y en Europa, pero ya Europa lo ha venido experimentando desde hace tiempo, pero el gran impacto tiene que ver con los cambios actuales de los Estados Unidos que redefine en parte su criterio de justicia. Y nosotros aquí en el trópico, bueno, ya estamos experimentando esto, porque nuestros juristas, nuestros jueces, pues van a tomar curso a diferentes lugares de América Latina, a Chile, a Colombia, y en algunos casos a los Estados Unidos de Norteamérica, y van adquiriendo criterios de justicia. Además, también, para estar actualizados en cuanto a la forma de pensar jurídicamente, vienen expertos de diferentes lugares
de Argentina, de España, a dar curso. ¿Y qué traen estas personas? Un criterio de justicia diferente. Es decir, que mientras usted está leyendo la prensa, ¿verdad?, de manera ordinaria, y usted está diciendo por qué hay tanto feminicidio, y usted dice, ¿y por qué hay tantos homicidios? ¿Y por qué hay tantos suicidios? ¿Y por qué hay tanta violencia? ¿Qué es lo que está pasando en la humanidad? Bueno, usted ignora que el problema es más profundo. Es un problema que está soterrado. Tiene que ver con criterio de justicia. Es decir, que la función de un fiscal que está convencido de su criterio de justicia actual, contemporáneo, su accionar, estamos diciendo, se va a circunscribir a lo que ha absorbido a la luz de las enseñanzas recibidas del criterio de justicia contemporáneo. Pero si eso es con el fiscal, que es defensor del pueblo, en otras palabras, representante del pueblo, la mano importante, la más importante, estamos hablando no solamente de la fiscalía, sino también que estamos hablando de la procuraduría, es decir, es la mano derecha de la justicia en lo que tiene que ver con el Estado y específicamente con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Es decir, donde se tratan, se trabajan, donde se consideran y se analizan las políticas criminales para detener la maldad en una nación. Todo esto tiene que ver con justicia y con criterio de justicia. Entonces fácilmente cede, ¿verdad?, porque está viendo de una manera diferente a como se veía antes. Y usted se pregunta, ¿cuál es el vacío? Vamos a tratar de explicarlo. Porque esto no solamente tiene que ver con la justicia desde el punto de vista, digámoslo así, de la política de una nación, sino también tiene que ver con el aspecto espiritual, es decir, lo que se mueve en el mundo religioso, hasta si usted quiere, en el mundo eclesiástico. En el mundo eclesiástico. ¿Cuál es el criterio de justicia que antes prevalecía? Bueno, era punitivo, era sancionador. En otras palabras, alguien hace lo malo y merecía un castigo. El criterio de justicia moderno es un criterio de justicia rehabilitador. Y alguien dirá, bueno, pues a mí me gusta más el rehabilitador. Creo que en el criterio de justicia rehabilitador lo que ha habido es una sobrereacción. En algunos casos, lógicamente, que hay que procurar la sanción y la rehabilitación. Es más, lo normativo es que la rehabilitación incluya la sanción. En otras palabras, que haya dolor. Porque si no hay dolor, entonces hay la tendencia a volver a reincidir. Pero hay etiquetamientos en las conductas para poder proyectar esa conducta y poder justificar también los hechos violentos que se han cometido. Claro está, eso es lo que se estudia a sangre fría, con mente fría, pero lo que se vive en las calles es totalmente diferente, porque cuando violan a un niño, ¿cuál es el deseo de la gente? El linchamiento. ¿Cuál es el deseo de la gente? La amputación. ¿Cuál es el deseo de la gente? Apedrear, porque hay un deseo de justicia, que se transfiere en aplicar venganza. Lógicamente que la sabiduría ha dicho que la venganza tiene que ser necesariamente canalizada. ¿Y a través de quién debe ser canalizada? Bueno, a través de la justicia ordinaria. Pero esa venganza también, desde el punto de vista bíblico y espiritual, se muestra y se dice que debe de ser a través de Dios. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero a sangre fría, los teóricos observan, no, tiene que haber una rehabilitación. En una ocasión observamos que ante el incremento de actos terroristas, entonces alguien propuso el derecho penal del enemigo. En otras palabras, en este derecho se quiere connotar a través de, digámoslo así, de una data, de una conceptualización de pensadores de siglos atrás que entendían como pertinente mandar al otro mundo a personas que se entendían que eran incurables
y que no se podían reformar de ninguna manera. En otras palabras, había que darle pena capital, porque no podían ser considerados como ciudadanos. Es decir, que solamente a los ciudadanos se les podía tratar, es decir, a las personas que se manejaban con cierta lógica, con cierto comportamiento natural, se les podía tratar como ciudadanos. Si eran tratados como ciudadanos, debía de cursar por un proceso normal y llegar al punto de la rehabilitación. De no ser así, entonces no se le trata como persona, no se le trata como ciudadano y hay que mandarlos al otro mundo. Esa idea en un tiempo pareció ridícula, pero no. Ante los actos terroristas que se han incrementado, entonces se entendió como este derecho penal viable, es decir, que se podía aplicar. Pero todo esto nos habla de una selectividad. El punto es el criterio de justicia, ¿no? El criterio de justicia que es rehabilitador. Dentro de ese criterio de justicia rehabilitador se observa algo más. ¿Qué más se observa? Se observa que la justicia no está para dar señales. En otras palabras, bueno, causamos dolor al individuo que cometió el crimen o el delito. Bien, para que no lo vuelva a hacer. Eso dice el derecho punitivo, el derecho que tiene como criterio esa concepción de la punidad. Pero el derecho rehabilitador, es decir, de criterio de justicia rehabilitador, dice, no, ¿por qué le vamos a causar más dolor que el que él causó o que ella causó? No hay que causarle dolor. En otras palabras, probablemente haya que llevar a esa persona a una suite, a un resort o a una cárcel con todas las comodidades del mundo, porque no le vamos a causar dolor, ¿verdad? Ya causó dolor, pero no le vamos a pagar con la misma moneda, causándole dolor. Pero otro asunto más. No hay que enviar señal. ¿Qué significa esto que no hay que enviar señal? Bueno, la justicia con criterio punitivo o sancionador dice, demos un castigo ejemplarizador. Ajá, ejemplarizador. Sí, para que otros no cometan el mismo delito. Y para que no se vea, pues, que la justicia tiene mano suave. El derecho moderno, y eso debe saberlo el mundo entero, el derecho moderno dice que no hay que darle ejemplo a nadie. Es que eso pertenecía a la Edad Media. En nuestro país se vivió un caso recientemente. Y alguien dirá, ¿y cuál caso? Bueno, un sacerdote enviado desde el Vaticano, demostrado que vivió una vida perversa, dual, es decir, de doble vida. El Estado dominicano, a través de la Procuraduría y de la Fiscalía, entendieron que el hombre debía ser procesado. Huyó, se fue. El punto es que usted conoce la historia. Murió de muerte natural. Entonces la gente dice, bueno, un muerto, sí, ya está muerto. Todo el mundo estaba tranquilito, un muerto, sí, un muerto. Pero la República Dominicana, a través de sus representantes, es decir, la Fiscalía, precisamente la fiscal del Distrito Nacional, que se llenó de indignación y que escribió seguido, ¿verdad? Ella no pensó que era un muerto, no. Ella estaba pensando no en el muerto que murió, no en el hombre que murió, no. Ella estaba pensando como fiscal en lo que tenía que pensar, en las víctimas y en la señal. ¿Fue contraproducente ella? Podría ser inconsistente con toda la información que ella ha recibido en las escuelas de derecho o en la escuela de la magistratura, cuando vienen los expertos a hablar de criterio de justicia. ¿Cuándo se llenó de ira, de indignación la sociedad dominicana? Bueno, cuando al hombre en la Santa Sede lo trataron como inocente. Traducido a lo que se hace en la iglesia protestante o en la iglesia evangélica, a los que mueren dignamente, en otra palabra, a los que perseveran en la fe hasta el final, en santidad, porque el que persevera hasta el fin será salvo, y debe cuidarse de la salvación con temor y temblor, le hacen un memorial, celebrando la obra de Cristo en ese que murió.
Es decir, la obra victoriosa, gloriosa de Cristo hasta el final. Es decir, que ese creyente murió en victoria y se recuerda su trayectoria, sin mentir, hablando la verdad. Esa es la tradición evangélica. La equivalencia de la Iglesia Católica, y especialmente un hombre con un, digámoslo así, con un sello oficial del Vaticano, se olvidó de que era un criminal, un violador de menores, un perverso, un deshonrador de su investidura, porque deshonró su investidura, un miserable. No, ya lo que vieron fue el muerto. Y vieron la sotana. Y se olvidaron de los niños que violó, que hoy en día tienen traumas, que quieren una compensación, que se le resalza, por así decirlo, desde el punto de vista moral, espiritual y desde el punto de vista también económico. Y esas víctimas entienden que hubo clero-negligencia, en otras palabras, ocultamiento, porque ¿cómo es posible que este hombre viviera una vida disoluta y perversa, dual, que tuviera una cámara que retratarlo y ubicarlo? ¿Y acaso los que convivían con él no se daban cuenta? ¿Y acaso los que lo comisionaron no se dieron cuenta? Entonces se queda ese sentido de vacío. Bueno, el punto es que si se le hace una endecha, si se le hace un culto de méritos, si se le hace un memorial, si se le hace una celebración, si se le trata como un inocente, ahí hay algo que no está bien. Porque probablemente se están dando dos señales. Una, que muchos de los que están allí están haciendo lo mismo y tienen miedo. Y la otra, haga todo lo que ese hombre hizo. Y cuando lo descubran, usted se muere del corazón. Y usted no queda en vergüenza. En otras palabras, están enviando una señal a la humanidad. Pero en el criterio de justicia rehabilitador, la Iglesia Católica actúa de manera consistente. En otras palabras, no hay por qué alarmarse. Si usted acepta el criterio de justicia rehabilitador, usted no tiene por qué alarmarse, porque a ese cura o a ese sacerdote o a ese oficial le hagan todo lo que le hicieron. Criterio de justicia. Y alguien dirá, bueno, usted está compartiendo la parte aplicativa del Sermón de la Montaña. ¿Y dónde se ve eso? Como ya lo consideramos, el pasaje en lo que tenía que ver con la consideración general del Sermón de la Montaña, aquí se observa en el versículo 20 que dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Criterio de justicia. El Señor está estableciendo un criterio de justicia. Hay que sobrepasar la justicia de los escribas y fariseos. En otras palabras, no desechamos lo que hacían los escribas y los fariseos. Tenemos que superar a los escribas y los fariseos. Porque los escribas y los fariseos se circunscribían a los hechos, a las evidencias. El Señor dice, no, la justicia, el criterio de justicia mío sobrepasa a ese criterio, es al corazón. Yo no vengo a disminuir los estándares, yo vengo a elevar los estándares. Por eso es que aquí se define claramente la fe y se define claramente la salvación. En el próximo segmento vamos a ver, ¿no? En esta parte vamos a ver, bueno, y de manera maravillosa, cómo no basta con leer los mandamientos, observar los mandamientos, sino que también hay que enseñar fielmente los mandamientos o las verdades presentadas en las Escrituras. Es decir, el parámetro, nos guste o no, es de Dios, no del hombre. No establecemos parámetros nosotros. Los parámetros los establece Dios. No se pierda la totalidad porque continuaremos hablando de cosas así.